Hermanos queridos, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6, los versículos 1 hasta 15 vamos a estudiar esta noche. Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 6, los versículos 1 a 15. Y si usa una Biblia de la iglesia, esa parte se puede encontrar en la página 1279. Página 1279. El Evangelio de Juan, capítulo 6, el versículo 1 a 15. Y entonces vamos a estudiar versículo por versículo esa parte de la palabra de Dios. Bueno, en las semanas pasadas hemos estudiado los capítulos anteriores del Evangelio de Juan. Y ya hemos visto en esos capítulos de Juan que Jesús hizo milagros muy grandes. ¿Sí? Por ejemplo, en el capítulo 2, Jesús cambió agua en vino en una boda en Caná. En otro capítulo hemos visto que Jesús sanó a un hijo de un noble, una persona importante. Y también hemos visto cómo Jesús sanó a un hombre paralítico que estaba enfermo por más que 30 años. Y esta noche vamos a estudiar otro milagro del Señor Jesucristo, el milagro de la alimentación de los 5,000. El capítulo 6 del Evangelio de Juan. Pero primero, algo importante para entender bien la razón por la cual Jesús estaba haciendo milagros. ¿Por qué estaba Jesús haciendo milagros en la tierra? ¿Por qué? Bueno, primeramente podemos decir que Jesús hizo milagros para mostrar su gloria y su majestad a los habitantes de Israel y a toda la tierra. Para mostrar que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, Dios mismo, Jesús, el Cristo, el Mesías prometido. Podemos pensar así, que fue para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Y sí, fue para mostrar su gloria y poder. Pero más importante, y lo que podemos ver en cada milagro que hizo Jesús, es su misericordia y su piedad. En cada milagro podemos ver la misericordia de Jesús. También el milagro que vamos a estudiar hoy, la alimentación de los 5,000. Entonces, en la semana pasada hemos estudiado la última parte de ese discurso entre Jesús y esas personas religiosas en el templo. Ellos estaban en discurso, en una discusión. Y después de eso Jesús sale de Jerusalén, el capital de Israel, y va al parte noreste de Israel, noreste. Y él va a un lugar que en la Biblia se llama el lago de Genesaret, o el mar de Tiberias, o el mar de Galilea, o el lago de Galilea. Hay 4 nombres para decir el mismo lugar, para mencionar el mismo lugar. Es un lago importante que encontramos en muchas historias de Jesús. Entonces, vamos al versículo 1 del capítulo 6. Versículo 1, capítulo 6.
alimentación de los 5,000, dice entonces, ¿y quién me puede ayudar con leer el primer versículo de ese capítulo? Versículo 1 del capítulo 6. ¿Quién lo puede leer en voz alta? ¿Yandri? Sí. Entonces, después del discurso que Jesús tenía con esos líderes religiosos, Jesús sale a un lugar al otro lado del mar de Galilea, dice. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer en ese lugar? Bueno, esa historia encontramos también en otras partes de la Biblia, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo. Y en esa parte dice que la razón por la cual Jesús va a ese lugar es para estar solo, para descansar un tiempo. Entonces Jesús estaba cansado. Siempre podemos ver en la Biblia al momento que Jesús tiene un discurso con los líderes religiosos que dicen cosas muy feas, que después de esos discursos Jesús va a un lugar para estar solo, a solas con su Padre Celestial. Él siempre después de esos tiempos necesita tiempo para hablar con su Padre. Una pregunta a usted y a mí también. ¿Nosotros también necesitamos esos tiempos en nuestra vida? ¿O podemos vivir muy fácilmente sin tener tiempo a solas con Dios? ¿Cómo está su vida espiritual en esto? ¿Reconoce eso? Lo que tenía Jesús. Tenemos nosotros también esos momentos para estar a solas con Dios. Bueno, vamos al versículo 2. ¿Quién puede leer el versículo 2? Hermana Rosa. Sí, entonces Jesús quiere estar en un lugar solo para descansar. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Viene una gran multitud. Porque muchas personas en los pueblos y ciudades en esa región han oído que Jesús está cerca de ellos. Entonces ellos quieren ir a donde Jesús. Entonces Jesús, cansado, que quiere estar solo, y viene una multitud grande. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué haríamos nosotros? Jesús les envía lejos, tal vez. Dice, ahora no tengo tiempo. Ahora tengo que tomar tiempo para mí mismo. ¿Es eso la reacción de Jesús? No, hermano. Lo sabemos siempre, es que el corazón de Jesús está lleno de piedad y de misericordia para recibir a cualquier persona. Y eso es lo mismo hoy en día, hermanos. Jesús siempre está dispuesto a recibirnos. ¿Cómo podemos nosotros ir a donde Jesús? Por medio de la oración. ¿Sí? Por medio de la oración. Y Jesús siempre está dispuesto a oír nuestras oraciones. Siempre hay posibilidad para ir a Jesús. En medio de la noche. También. No importa la gravedad de los errores que cometemos. No importa la gravedad de los pecados que hay en nuestra vida. Siempre podemos ir a donde Jesús para hablar con Él honestamente, confesando nuestros pecados. Así es Jesús, hermanos. Niños también.
Niños, ustedes también pueden hablar con Dios. Jesús le puede oír. Jesús sabe de sus preocupaciones, de sus dolores. Todo sabe Jesús, todo. Entonces ustedes también pueden orar para hablar con Jesús. Eso nos promete la palabra. Entonces, en esa historia, Jesús nos muestra que Él está preocupado por nosotros. Preocupado también para alimentar a esas personas que hay, no solo espiritualmente, también con comida. Porque esa multitud va a tener hambre, lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos al versículo 3. ¿Quién me puede ayudar con el versículo 3? Hermana Yadira. Ya, entonces Jesús va a subir a una monte. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Él va a predicar a ese pueblo. Aunque Él está muy cansado, Él va a predicar a esa multitud. ¿Sí? Versículo 4 y 5. ¿Quién puede leer 4 y 5? Sí. Entonces podemos imaginar lo que está pasando, ¿no? Jesús está predicando y dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos para ver a toda esa multitud que ha venido. Y ahora Él va a decir a Felipe, uno de los discípulos, Él va a decir, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe, dice Jesús, tenemos que alimentar a esa multitud. Estamos lejos de los pueblos alrededor. Ellos no pueden regresar en este momento. Entonces, ¿dónde podemos comprar comida para ellos? Preocupación. Jesús está preocupado por el pueblo, pero también Él quiere enseñar algo a sus discípulos, lo que vamos a ver más adelante. Porque Jesús, hermanos, Jesús no es como nosotros, ¿verdad? Jesús, parece en esa pregunta que Jesús no sabe la solución. Él dice, Felipe, ¿cómo tenemos que solucionar eso? Esa persona tiene que comer. Pero Jesús siempre sabe la solución ya, ¿sí? Una persona escribió una vez, Dios no tiene problemas. Dios no tiene problemas como nosotros. Nosotros podemos tener problemas, ¿verdad? Dios solo tiene soluciones. ¿Sí? Y entonces Jesús en esa parte quiere probar la fe de sus discípulos, la confianza que ellos tienen en Jesús. Y eso puede suceder a veces en nuestra vida también, hermanos. ¿Sí? Aquí en esta iglesia no predicamos que Jesús le da prosperidad terrenal, porque eso no está en la Biblia. A veces, dice la palabra, Jesús nos meta en adversidades. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Para ver la confianza que tenemos en Él. Porque si tenemos todo en el mundo, no necesitamos confiar en Dios, porque ya tenemos todo, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que va a suceder. Versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. ¿Quién puede leer esos dos? Sí, hermana.
Gracias. Entonces, aquí puede ver, ¿sí? Porque el versículo 6 lo dice claramente. Esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, ¿sí? Jesús ya tiene la solución, ya sabe la solución, ¿sí? Es una prueba para Felipe. ¿Y qué va a hacer Felipe? ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice el versículo 7? Felipe va a hacer lo que hacemos nosotros a menudo. ¿Qué va a hacer Felipe? Él va a contar su dinero. ¿Sí? Eso podemos ver. Él dice 200 denarios tenemos. Un denario vale más o menos $3. Entonces, él tiene $600. $600. Y tal vez dice usted, eso es mucho. $600, ¿sí? Puede dar mucha comida a muchas personas. Pero el grupo que hay aquí, dice el versículo 10, son 5,000, pero varones. Solo los varones. Y también hay mujeres y niños. ¿Sí? Entonces, al menos podemos pensar que es un grupo de más o menos 15,000 personas. ¿Y cómo puede alimentar con $600 a un grupo de 15,000 personas? ¿Cómo es eso posible? Es imposible. Entonces Felipe no sabe lo que tiene que hacer. Ese valor, dice en el versículo 7, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No es suficiente. Hermanos, en tiempos de adversidades, tenemos que aprender no a contar nuestro dinero, lo que tenemos para solucionar nuestros problemas, o buscar una persona que tal vez nos pueda ayudar. Lo primero lo que tenemos que hacer es tener confianza. Tener confianza. Tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios en lugar de nuestras soluciones. Y entonces viene otro discípulo, Andrés. Versículo 8 y 9. ¿Quién puede leer esos dos, hermana? Ya, entonces Andrés va a buscar entre la multitud si hay una persona que tal vez tiene algo para comer. Y hay un joven en la multitud que llevó un poco de comida, 5 panes y 2 peces. ¿Qué podemos hacer con 5 panes y 2 peces a una multitud aproximadamente de 15,000 personas? ¿Qué podemos hacer? Y lo que es interesante en esta historia es ese joven. Tenemos que pensar, ¿sí? En ese joven. Imagínense, ese joven es el único que llevó una comida por sí mismo. 5 panes, 2 peces. Y entonces él tiene varias posibilidades, ¿sí? Él puede pensar, mira, yo llevé mi comida, entonces esa multitud, yo no puedo ayudar a esa multitud, ¿sí? Con eso. Entonces, yo voy a comer mi comida. Y eso es justo, ¿no? Él puede pensar lo que hace el resto es su problema. Yo no puedo solucionar todos los problemas que hay en el mundo. ¿Sí? Eso puede hacer ese joven, ¿verdad? O también tiene la posibilidad de compartirlo con pocas personas más. También lo puede hacer. Y la tercera posibilidad que tiene es dar la comida a Jesús. 3 posibilidades hay para ese joven.
con el peligro de no tener nada. ¿Sí? 3 posibilidades, ¿sí? Él puede comer su propia comida, él puede compartirlo con los que están a su alrededor, o él puede entregarlo a Jesús con el peligro de perder todo, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con lo que recibimos del Señor? Sus dones que ha recibido del Señor, ¿qué hace con sus dones? Sus posesiones, su tiempo. Nosotros podemos gastar todo lo que tenemos y todo lo que recibimos del Señor solo en nosotros mismos y en nuestra familia. Es fácil. Pero lo que podemos aprender de esa historia es que al momento que entregamos todo en las manos de Jesús, podemos esperar milagros. Si no entregamos todo lo que tenemos a Jesús, Dios no puede hacer nada con nosotros. Tal vez piensa usted, no tengo muchos dones. O dice usted, no puedo hacer mucho por Dios. Pero mira el ejemplo que hay en esa parte. Es un chico que tenía poco, pero en las manos de Jesús era suficiente para alimentar a más que 5,000 personas. Hermanos, Dios quiere mostrar su poder y su misericordia a través de nosotros. Pero tenemos que entregar todo en sus manos. ¿Cómo puede entregar todo en sus manos? ¿Cómo puede hacerlo? Lo puede hacer en oración. Usted puede orar diciendo, Dios, mi familia que he recibido de ti, lo entrego en sus manos. Dios, mi casa eres de ti. Dios, mi plata es tu plata. Dios, mi tiempo ahora es tu tiempo. Dios, mis dones te entrego a usted para que los uses para tu propósito. Mi vida es tuya. Eso es necesario, hermanos. Porque si lo hacemos así, Dios puede trabajar a través de nosotros. Y así pasarán milagros. Eso podemos aprender de esa parte. Mira lo que va a pasar. Versículo 10. ¿Quién puede leerlo? Versículo 10. Versículo 10. ¿Quién puede leerlo? Hermana. Ya, entonces, 5,000, 100 mujeres y niños, ¿sí? 1,000 varones. Probablemente entonces, como he dicho, 15,000 personas aproximadamente. Y todos se sientan en grupos en la hierba, ¿sí? ¿Y qué va a suceder entonces? ¿Qué va a suceder? Versículo 11. Sí. Entonces Jesús va a tomar esos panes y esos peces. ¿Y qué va a hacer después? Eso también es importante. Tenemos siempre leer bien. Y dice la palabra, y habiendo dado gracias,
¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿A quién está dando gracias? ¿A ese chico? No. Él está dando gracias a Dios, su Padre, por lo que han recibido. Es un ejemplo importante, hermanos. Siempre tenemos que orar antes de comer. Porque Jesús nos ha dado ese ejemplo. ¿Sí? Y no tenemos que comer como los perros, sin agradecer. ¿Sí? Tenemos que agradecer a los que nos ha dado la comida. Y tal vez dice, yo solo agradezco cuando es una comida buena. No. 5 panes y un poco de pez por una multitud de 5,000, pero están dando gracias por lo que han recibido del Señor. ¿Sí? Y ahí las manos cariñosas, como dice esa canción de Jesús, van a partir. Van a partir los panes y los peces. Y los discípulos van a compartir. Y hay suficiente para todos. Hay suficiente para todos. Para esos 15,000 personas. Versículos 12 y 13 lo dice. Versículos 12 y 13. ¿Quién puede leerlos? Hermana. Ya, entonces, todos comieron, y cuando se hubieron saciado, dice la palabra, cuando están todos llenos, sus discípulos van a recoger lo que sobró. ¿Y cuánto es? 12 canastas grandes, llenos de pedazos. Hermanos, Jesús multiplicó esa comida sencilla de ese chico para alimentar abundantemente a toda la multitud. ¡Qué milagro! Versículo 14. Vamos a ver la reacción de esa multitud. ¿Qué van a decir? Versículo 14. Sí, Michael otra vez. O hermana Betsy y después Michael. La última. Sí, entonces ahora el pueblo dice, esa multitud va a decir, ese hombre es un hombre especial, es el profeta prometido que había de venir al mundo. Y lo que podemos concluir, lo que dice el versículo 15, que ellos piensan que ese hombre es tan especial, vamos a hacerlo rey. Vamos a hacerlo rey. Porque Él puede darnos comida. Él tiene que ser nuestro rey. Versículo 15, Michael. Sí, entonces, al momento que Jesús entiende que eso va a suceder, que ellos quieren hacerse rey, Él huye. Él va al monte solo. Jesús no quiere ser un rey terrenal. Jesús no quiere ser servido por las cosas que da. Eso es una lección importante para nosotros, hermanos. Jesús no quiere ser servido por las cosas que da, sino por lo que Él es. Así somos nosotros, ¿sí? Al momento que recibimos algo de Dios, decimos gracias Dios. Pero al momento que no recibimos nada, no decimos nada.
significa que estamos sirviendo a Dios por las cosas que Él da. Pero tenemos que dar ese amor en nuestra vida, que servimos a Dios por lo que Él es. ¿Sí? Hermanos, Jesús alimentó a más que 5,000 personas. Tal vez diga usted, linda historia. Qué lindo que Jesús hizo esas cosas casi hace 2,000 años. Pero hermanos, ese mismo Cristo está vivo. Hoy Él puede hacer lo mismo. Él hace milagros. Él puede dar comida de una manera milagrosa. Pero además, Él nos muestra en esa historia que Él puede hacer algo maravilloso. Él puede hacer algo maravilloso con lo poco que tenemos, con lo poco que somos. Y entonces, voy a repetir esa lección, hermanos. Tenemos que entregar todo a Jesús. Pongamos todo lo que somos y todo lo que tenemos en sus manos cariñosas. Y ahí Él lo multiplicará. Pero hay un peligro en esa historia para hacer una mala conclusión. Eso no significa que Jesús va a multiplicar nuestra prosperidad terrenal. Porque tenemos que pensar bien. Ese chico no se enriqueció. Probablemente recibió la misma cantidad que tenía. ¿Sí? Pero por entregar lo que tenía a Jesús, Dios pudo hacer esa obra especial para alimentar a toda la multitud. Hermanos, Dios quiere hacer su obra maravillosa a través de lo que somos y de lo poco que tenemos, para ser honrado y para ser glorificado por una multitud de personas. Qué bendición, hermanos, si aprendemos esa lección para entregar todo en las manos de Jesús. Amén.